Bueno, hoy nosotros vamos a comenzar con un nuevo tema. Hasta acá veníamos trabajando nosotros dentro del proceso de construcción de un elemento fundamental que es la base de datos. ¿Recuerdan? Teníamos base de datos. Veníamos con un conjunto de pasos que necesitamos para poder llegar a una base de datos que dé soporte a algún sistema de alguna empresa, de una organización, lo que sea. En cuanto en este proceso, primero hemos arrancado con algunas herramientas para conocer la empresa, ¿sí? Que eran las técnicas de recolección de datos, que hemos visto tres nosotros, que eran las entrevistas, las encuestas y, ¿cuál eran los otros? Entrevista, encuesta y observación, muy bien. Bien, era la entrevista, la encuesta y la observación. Con eso nosotros más o menos podríamos ir identificando algunos elementos. Primero, los elementos que nosotros deberíamos almacenar en nuestra base de datos. Y esos elementos le hemos llamado entidades. ¿Verdad? Le hemos puesto como nombre entidades. Le habíamos dicho que algunas podían ser abstractas, otras concretas, y que dentro de las entidades nosotros podemos encontrar roles de personas, objetos que íbamos a almacenar, ¿sí? Podemos encontrar algunos clasificadores, por ejemplo, el tipo de socio, categoría del libro, una materia a la cual pertenece un libro. ¿Sí? Podemos tener un montón de elementos que podríamos llegar a necesitar registrar en nuestra base de datos. Pero además nosotros tenemos que ser capaces de registrar cómo se vinculaban estas entidades que nosotros íbamos a almacenar. Y ahí aparece el concepto de relaciones. ¿Sí? Aparece el concepto de relaciones y habíamos dicho que dentro de las relaciones, para poder establecer una relación, primero que nada, en la entidad necesitábamos nosotros poder identificar una instancia de esa entidad, o sea, un elemento dentro de ese conjunto como único, a través de un ID, un identificador y una clave, y luego de eso podíamos establecer la vinculación. Y ahí aparece otro elemento que era la cardinalidad, que es lo que me decía cuántos, dado un elemento de esto, con cuántos del otro grupo se podían vincular al mismo tiempo. ¿Sí? Y ahí aparecía, por ejemplo, el director y la escuela, el auto, el titular, el médico y el paciente, ¿sí? Y aparecían los distintos tipos de cardinalidad. Luego de eso, nosotros tenemos que dar un paso más. Yo les había dicho que ese modelo de entidad, o ese diagrama de entidad-relación, era un diagrama que era bastante engorroso por los símbolos que utilizaba. Utilizaba un rectángulo para las entidades y una esfera o una elipse para lo que eran los atributos. ¿Sí? Nosotros poníamos ya con 3 o 4 entidades, cada uno con sus atributos, y los vínculos ya se hacía difícil de manejar. Y los sistemas reales cuentan con muchas más entidades y muchas más relaciones. Entonces nosotros necesitamos un modelo que nos ayude a nosotros a poder, de alguna manera, establecer ese gasto de una manera más compacta y mucho más cercana a lo que utilizan los programas que van a administrar la base de datos. Porque en última instancia es un software de la computadora que se va a encargar de administrar la base de datos. Antes se lo programaba de cero, no había software administradores. Uno quería guardar datos y tenía que programar todo el acceso al disco y todo de manera manual. Hoy en día hay muchos administradores de base de datos y esos administradores de base de datos tienen distintos enfoques. Dicen, por ejemplo, hay bases de datos que son relacionales, otros que son orientados a objetos, otros que se denominan no SQL. Hay distintos modelos de base de datos. ¿Sí? Pero uno eligiendo uno de esos, que más o menos se adapte a las necesidades de uno puede tomar y crear una base de datos ahí, y ese administrador de base de datos me va a facilitar todo el manejo de un dato. Yo directamente le voy a decir, agregar un registro. Yo no voy a saber ni en qué disco, ni dónde está ubicado. No, yo le digo, agregar un registro y que el administrador de base de datos se encargue de ir al disco, grabarlo, y después yo le voy a decir, recuperame la información, y el administrador de base de datos se va a encargar de recuperar la información. ¿La idea? Esos son los gestores de base de datos. Que tienen un motor de base de datos, un motor de ingeniería de base de datos interno que les permite hacer todo eso. ¿Para qué? Para que a los desarrolladores de un nivel más alto, no un nivel más alto de que son mejores, sino pensando siempre en que el nivel más bajo es el hardware. ¿Sí?
y a medida que uno va subiendo se va acercando al usuario. El nivel más alto es cada vez con menos especificación del hardware. ¿Sí? Es como voy alejando el hardware, yo no sé cómo lo hago, yo lo pido y se hace. ¿Sí? El usuario no sabe, nosotros cuando vamos a un cajero automático no sabemos qué pasa adentro. Nosotros vamos y sacamos plata. ¿Sí? Es como el eslabón más alto, digamos, el más lejano al hardware. ¿Está la idea hasta ahí? Bien, para eso nosotros vamos a comenzar o vamos a retomar el concepto de base de datos. En las primeras clases, en la segunda, en realidad nosotros hemos visto el concepto de datos, que es una terna de objetos atributo valor, y hemos dicho que una base de datos es un conjunto de objetos relacionados que están vinculados a un contexto determinado. ¿Sí? Y habíamos visto de que teníamos de algún modo distintos datos que me podían servir para un sistema y para otro no. Ya hemos hecho el ejemplo de uno de sus compañeros que jugaba al fútbol, creo, y además que venía a la escuela. ¿Sí? La misma persona en la escuela, de la misma persona en la escuela se le almacenaban unos datos y en el club deportivo otros datos. Ninguno de los dos era incorrecto porque cada uno almacenaba lo que necesitaba para funcionar. ¿Está la idea hasta ahí? Bien. Entonces retomamos esto. Dice que una base de datos es un conjunto de datos que están organizados y relacionados entre sí para poder acceder a ellos de manera sencilla y rápida. ¿Bien? Y vemos lo que dice ahí. Está, por un lado, organizado. ¿Sí? ¿Recuerdan cómo se organizaban los datos? ¿Qué utilizamos nosotros para hacer los ejemplos de datos? Usamos una tablita, ¿recuerdan? ¿Qué tenían en la parte de arriba de la tabla? En la columna. ¿Nombres de qué? Va por ahí. Va por ahí. Eran dos tablas de datos, ¿recuerdan? Y exactamente, en las columnas vamos a poner los atributos, que eran las cosas que nosotros queríamos estudiar de esos objetos. Y cada una de las filas representaba un objeto que nosotros íbamos a agregar. Bien, entonces nosotros tenemos un conjunto de datos que están organizados. Esa organización, en el caso de las bases de datos relacionales, la organización se realiza a través de tabla de datos. Bien, en otro tipo de base de datos la organización es diferente. Como nosotros vamos a ver la base de datos relacionales, nos interesan esas sobre todo. Bien. Y fíjense que dice ahí, relacionado, hemos visto relación, ¿sí? Porque no solo un conjunto de datos que está aislado uno otro, sino que tenemos conjuntos de datos independientes, pero que a la vez pueden vincularse con otro conjunto de datos, un elemento o más de un conjunto de datos. Y fíjense que dice acá, para poder acceder a ellos de manera sencilla y rápida. ¿Sí? Entonces, una base de datos está pensada para que nosotros podamos guardar y recuperar información de manera sencilla. Y de nuevo, repetimos lo que dijimos en la primera clase, representa algunos aspectos del mundo real, como aquellos que el diseñador considera importantes para almacenar y cumplir un propósito específico. ¿Sí? Bien. Ahí estamos. Y dice que la estructura de la base de datos relacional, que es la que vamos a ver nosotros, la componen los tipos de datos, las relaciones y las restricciones que deben cumplir los datos, que ahora explico cada una de ellas. Pero los elementos básicos de una base de datos, una tabla de una base de datos, es, por un lado, la tabla, que nosotros veíamos como una tabla de datos. ¿Sí? La tabla de datos, dentro de un contexto de base de datos relacional, se llama simplemente tablas. ¿Sí? Y esas tablas van a contener objetos. Cada uno de esos objetos se llama registros. ¿Sí? Y ese registro va a tener un conjunto de campos. Esos campos en la mínima unidad de referencia y son los atributos. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos acá, de nuevo, tenemos, cada uno de estos es un campo. Cada uno de estos es un registro. Cada registro tiene un valor para cada campo. ¿Está? Y el conjunto de todo esto es una tabla. ¿Sí? Recuerden, las tablas son las entidades. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. ¿Qué compone una base de datos? ¿Sí? ¿Qué compone una base de datos? Y acá no me va a entrar el gráfico, no, ya lo voy a poner ahí nomás. Y el gráfico después lo voy a poner solo.
Una base de datos, primero que nada, tiene carga, porque en algún lado se tiene que almacenar un dato, ¿sí? Después, yo le voy a ir resumiendo, no le voy a ir leyendo todo, después le da para que lo lean ustedes, ¿sí? Yo le voy a ir explicando. Claro, básicamente para nosotros, el hardware que es excelencia para hacer una base de datos va a ser un disco rígido. ¿Sí? Ese disco rígido puede ser de todo sólido o no. ¿Sí? A ver, los discos rígidos me permiten un acceso rápido a los datos. Luego, un software que es el sistema o administrador de base de datos, que es decir, el programa que le permite al programador, o este software que le permite al programador no preocuparse por qué hardware tiene, por qué sistema operativo, nada de eso. Directamente al administrador de base de datos dice: yo quiero crear una tabla, listo, yo te la creo. Yo quiero agregar un registro, listo, yo te lo agrego al registro, ¿sí? Con ciertas limitaciones, obviamente. Decídame qué valores voy a poner, qué orden que lo pongo, o sea, con ciertas restricciones. Pero me oculta datos de implementación. Y eso me permite de que yo como desarrollador, hoy en día, cree una base de datos para Windows y mañana la misma base de datos la cree para Linux. ¿Sí? En otros casos yo tenía que hacer, si la quería hacer para Windows, me tenían que poner a programar la base de datos para Windows. Si la quería para Linux, me tenían que poner a programarla para Linux. ¿Sí? Y aparte, al tener que yo prestar atención a todo lo que significaba el detalle de cómo acceder a disco, de que no dos usuarios puedan acceder al mismo registro al mismo tiempo, al yo preocuparme por tantas cosas, la base de datos que yo podía construir era pequeña. Porque era pequeña porque, por más que sea pequeña, la complejidad era muy grande. Hoy en día, con el sistema gestor de base de datos y los administradores de base de datos, yo puedo hacer base de datos más grandes porque de la complejidad se encargan los gestores. Y esos gestores hay de distintas empresas, por ejemplo, Oracle es una empresa, que es un gestor de base de datos, MySQL, bueno, hoy en día creo que también lo tiene Oracle, es una base de datos libre. Hay otra versión libre también que es igual a muy parecida a MySQL, que es MariaDB. Luego tenemos Access. Hay otro, por ejemplo, de Microsoft, que se llama SQL Server, en la versión gratuita de SQL Server, que es SQL Server Express. Después hay otra versión que es muy parecida a Oracle, que es PostgreSQL. Hay muchas bases de datos, muchos motores de base de datos. Todo esto que yo he mostrado son bases de datos de tipo relacional. ¿Sí? Hay bases de datos, por ejemplo, NoSQL, que puede ser, por ejemplo, MongoDB. MongoDB es otra base de datos que no lo vamos a tocar, pero para contarles que existen otro tipo de base de datos. Y también el Oracle, por ejemplo, me permite crear bases de datos orientadas a objetos. Que son otro tipo de base de datos que no la vamos a ver, pero que existen también. ¿Está? Bueno, estos sistemas que están en la base de datos me sirven para gestionar la base de datos y programas construidos para dar soporte al sistema de información. O sea, se encargan de todo el trabajo sucio que va por debajo y el programador no quiere hacer porque realmente es complejo. Eso, ¿sí? Y muchos gestores de base de datos saben que tienen que manejar de la mejor forma grandes volúmenes de información. ¿Sí? Y luego de eso, aparte de hardware y el software gestor de base de datos, tenemos los datos propiamente dichos, que son las bases de datos que nosotros creamos. O sea, nosotros como programador vamos a crear la base de datos y esa base de datos, cuando creamos la base de datos, creamos dos cosas. Creamos la estructura, o sea, la forma de la base de datos, decimos qué queremos almacenar, de qué manera y vamos agregando datos. Todo eso forma parte de los datos. ¿Sí? Por otro lado, tenemos el gestor y por otro lado, el hardware. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? ¿No voy muy rápido? Bien. Acá hay un pequeño gráfico que les muestra cómo funcionaría esto. Por supuesto, me da para que lo lean después tranquilamente. ¿Sí? Bien. Ahí nosotros podemos ver que nosotros tenemos en la parte de hardware están almacenados los datos de la estructura. O sea, el hardware, en última instancia, hablando en criollo, en nuestro disco rígido están almacenados nuestros datos. ¿Sí? Arriba de eso, nosotros tenemos métodos de acceso, lectura, escritura y modificación. O sea, tenemos métodos, cuando hablamos de métodos, hablamos de un software que se encarga de leer los datos que están, escribir datos, modificar datos y eliminar datos.
que están acá. ¿Sí? Estos, por lo general, están guardados en el gestor de base de datos. O sea, el gestor de base de datos es el que sabe acceder al disco. ¿Sí? El usuario no sabe acceder al disco. El desarrollador no sabe acceder al disco. ¿Quién sabe acceder al disco? Es el MySQL, el SQL Server, el Oracle, ¿sí? Que son los programas específicos de la gestión. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Sobre este software, lo que se hace es crear, por un lado, programas a medida. ¿Sí? Programas a medida que hacemos nosotros, que tienen, dentro del programa, tienen incrustados comandos de este tipo. Comandos que entiende el objeto de base de datos. Por ejemplo, acá yo tengo un comando que pide a este que inserte un registro nuevo. Tengo un comando acá que le solicita que devuelva el listado de alumnos de quinto primero. ¿Sí? Y todos los comandos que están puestos ahí, además de las pantallas y todos los elementos. Pero incrustados están todos los programas. ¿Qué es lo que pasa? El usuario utiliza esos programas. Esos programas se comunican con el motor de base de datos, con el gestor, y el gestor accede a los datos. Este le devuelve los datos, este le devuelve el programa y el programa le muestra por pantalla al usuario. ¿Se entiende más o menos el camino? Bien. Por otro lado estamos nosotros, que somos los desarrolladores, que también podemos acceder a los programas para probarlos. ¿Sí? Pero en general, nosotros, como desarrolladores, utilizamos el administrador de base de datos, que en realidad muchas veces esto es una sola cosa, yo lo he puesto separado ahí. Esto es una sola cosa, está el administrador, está el elemento. A ver, son dos elementos distintos, pero por lo general vienen en un pacto distinto. Dos programas, pero trabajan en forma conjunta. ¿Sí? Esto es una interfaz de usuario que me permite a mí escribir la sentencia para poder trabajar los datos. ¿Sí? Sobre todo para crear la base de datos, para crear las tablas, para ver a ver qué datos se quieren guardar, no sé, para gestionar los datos sin acceder a través de los programas. ¿Sí? Nosotros vamos a ver, dentro de hay varios programas. Por ejemplo, hay un programa que, bueno, yo estoy en un trabajo que se llama TOAD, hay otro que es para Oracle, para MySQL también, está el PHP Miami, que es también para MySQL, es un entorno para la base de datos de MySQL y MariaDB, que son muy parecidas. Hay otro también que se llama el Workbench. El Workbench es para MySQL. Hay el PGAdmin, que es para la base de datos pobre. Está el SQL. No me acuerdo cómo era que se llamaba, pero era para base de datos de SQL. O sea, cada uno de estos son programitas que me permiten una interfaz gráfica, por lo que era una interfaz gráfica que me permite interactuar directamente con el motor de base de datos para acceder a los datos. ¿Se entiende de aquí, chicos? Bien. ¿Qué es lo que se trata de hacer? ¿O qué es lo que trata de hacer el gestor de base de datos? Porque acá nosotros decimos que está el motor de base de datos. ¿Cuál es una de las cosas fundamentales que trata de hacer? Es verificar una cosa importante que es la integridad de datos. ¿Sí? ¿Y qué es la integridad de datos? ¿Qué será algo íntegro? Algo que parece completo, ¿verdad? Algo íntegro, parece que nosotros usamos como algo íntegro, algo completo. En este caso, cuando uno habla de integridad de datos, se habla de datos que estén bien completamente, en el sentido de que no sean datos corruptos. ¿No? ¿Sí? No tiene que ser ningún político, seguro que estoy diciendo datos corruptos, datos que no se condicen con lo que debería ser. ¿Sí? Algo que no es lo que debería ser. ¿Sí? Entonces nosotros, para verificar que un dato, que hay una integridad de datos, yo tengo que verificar varias cosas. Primero, que el dato guardado sea del tipo de dato que yo quiero que se guarde. Y fíjense como acá ya aparecen conceptos que no estaban en el módulo anterior. Recuerdan cuando veíamos las entidades, las relaciones, decíamos esto se vincula así, ya. Y acá aparece un concepto nuevo que hablamos del tipo de dato. ¿Y qué será el tipo de dato?
¿Qué será? Por ejemplo, yo te pregunto a vos, ¿cuánto medís? 1,75. Es 1,75 o 1,75, depende de dónde estemos ubicados. Yo puedo decir 175, ¿por qué no? Yo puedo decir que quiero medirlo en centímetros. Vos me estás dando metros. Bueno, yo con el tipo de datos, yo puedo definir a ver cómo quiero recibir ese dato. Si yo lo quiero recibir en metros, yo necesito que ese tipo de datos admita números decimales. Si yo lo quiero en centímetros, por lo general no digo 1,65,5, directamente doy el entero. Entonces digo, yo espero un dato que sea del tipo entero, ¿sabes? Matemáticas, enteros, reales, ¿sí? Pero un montón. Eso lo aprendí este año. Pero no lo están aprendiendo, ¿sí? Por ejemplo, reales, número entero, ¿sí? Números naturales, de que salen adelante. Con el tipo de datos define qué datos se espera. Si yo, por ejemplo, les digo a ustedes, bueno, quiero que por favor me ingresen su altura. Entonces yo digo que es un dato entero, entonces yo espero que me lo den en centímetros. Ustedes me ponen 1,75, yo lo tengo que rechazar. O si me escriben la frase 1,75 o 1 metro con 75, como si fuese un texto, también lo tengo que rechazar. ¿Da la idea? Entonces yo en el tipo de dato digo qué dato espero recibir, qué dato quiero almacenar. Si es un número entero, por lo general me da, digo la cantidad de alumnos que tenemos acá en el curso. Y yo voy a decir 15 o 16, no voy a decir tengo 16 medio. ¿Verdad? O 15 y medio. Voy a decir 15 o 16. Entonces yo espero recibir un número entero. Bien, entonces por un lado el tipo de datos, que se respete, que si yo quiero un dato de un determinado tipo, se respete ese tipo. Por otro lado, un valor. Si yo digo cuántos alumnos hay acá, y me dicen sí, hay menos 5 alumnos. ¿Puede haber menos 5 alumnos? No. Bueno, hay un rango que vale. ¿Cuánto debe tener? Menos 4. ¿Cuánto debe tener? 1800. Entonces yo establezco el valor del dato, qué rango de valores o qué características tiene que tener un valor para considerarse que el dato es válido. ¿Sí? Si yo digo de edad, bueno, pongamos que vaya de 0 a 120. Si me pone 121, salte una larga, salte una leve. ¿Sí? ¿Está la idea? Bien. Por otro lado, es decir, valores de clave no nulo. ¿Sí? Habíamos dicho que es importante que todo registro tenga una clave. ¿Verdad? ¿Vamos viendo ahí? Todo registro tiene que tener una clave. ¿Por qué? ¿Cuál era la clave de los alumnos? O de una persona acá en Argentina, el DNI, ¿verdad? Entonces no puede tener el DNI en blanco, porque él puede tenerlo en blanco también y con blanco. Entonces yo digo, bueno, yo quiero saber quién es el DNI en blanco, yo ya tengo 3 blancos. No puede. No se pueden repetir y no puedo tener blanco. Los atributos en clave siempre tienen que tener valores para que yo, dado ese valor, lo podamos obtener. ¿Estamos? Bien. Entonces, los valores clave no. Y por otro lado, lo que es la integridad referencial, y eso lo vamos a ver, viene un poquito más adelante, pero le menciono ahora de qué se trata. Imagínense, nosotros decíamos de que un auto pertenecía a un titular. ¿Sí? Un auto pertenece a un titular. Entonces supongamos que en el auto nosotros pongamos un atributo donde podamos llegar a colocar el DNI del titular. Porque suponemos que si es una persona, el atributo va a ser el DNI, acá en Argentina. ¿Sí? Bien, entonces venimos nosotros y decimos, perfecto, este auto, uno de los atributos de este auto va a ser el DNI del titular. Entonces con ese DNI del titular nosotros podemos ir al conjunto de titulares, buscarlo por DNI, que sabemos que va a ser único, porque es la clave. Si no va a haber dos con el mismo DNI, decimos, es Juan Pérez. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si ese DNI que yo ingreso es inválido? No es de nadie. Estoy generando lo que llamamos registro huérfano. Repito que no tiene una conexión. Entonces yo cuando quiera establecer la conexión, va a decir, este DNI
Ajá, bien, pero ese DNI no pertenece a nadie. Quiere decir que ese vínculo está corrupto. Ese vínculo no es adecuado, no está bien ese vínculo. Por lo tanto, bueno, dame un minutito, un minutito, ahí termino. Un minutito. Tenemos el vínculo, ese que está corrupto. ¿Sí? Tiene que estar íntegro. ¿Sí? Entonces ese vínculo no debe estar corrupto. ¿Y cuándo se puede dar ese vínculo corrupto? Por ejemplo, yo agrego un nuevo auto y le tengo que vincular al titular y ese titular no existe. ¿Sí? Entonces, se establece problema. ¿Cuándo más se puede generar? De que quizás yo cambie el DNI del titular y no le avise al auto para que se actualice. Entonces, él viene y el titular tenía mal el DNI, entonces yo lo modifiqué, pero acabo de romper el vínculo. Porque yo lo he creado con el vínculo y lo he modificado acá y ya roto el propio vínculo. ¿Sí? O bien, lo elimino el titular, se muere, lo elimino y queda de nuevo el corrupto. ¿Se entiende más o menos la idea? Entonces, ¿cuándo se puede generar esa corrupción? O cuando estoy agregando un nuevo auto, o sea, un nuevo hijo, o cuando estoy modificando o eliminando el padre. ¿Bien? Entonces yo tengo que ver, ¿sí?, qué es lo que pasa con esa integral referencial. Siempre en una base de datos yo tengo que asegurar que en cualquier momento todas las relaciones que yo establecí son íntegras. ¿Está la idea? Bien. Vamos a hacer una pequeña pausa acá, porque es el larguito tema.